Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un programa legendario. Como sabéis, desde hace muchos y muchos años me he dedicado a la investigación del fenómeno OVNI, entre muchos otros misterios. Pero han sido centenares los casos que he estado revisando y entre ellos solo me puedo quedar con unos poquitos, descartando la explicación natural de muchos casos o incluso el fraude. Hay unos poquitos que son los que yo considero reales, importantes por su veracidad y por el testimonio, ya que muchas veces dejamos de lado el valor humano, que es importantísimo en los casos de encuentros cercanos y que creo que refuerzan realmente, si la historia es cierta, el caso. Hoy os traigo el incidente que protagonizó en 1979 un amigo llamado Juan Pérez. Y Juan, el protagonista de esta historia, lo tenemos al otro lado de la pantalla. Con esto me gustaría enviarle un fuerte saludo a nuestro amigo. ¿Qué tal estás, Juan? Muy bien, y contento estando acá, el misterio. Es justo la palabra justa de poner eso, ¿no? Es muy raro lo que me ha pasado y bueno, acá estoy. Que me hagan las preguntas Muy bien. que quieran, porque hay bastante misterio, ¿no? Exacto, hay mucho misterio. Un misterio que durante más de 40 años que han pasado después del suceso ha seguido manteniendo esa versión que diste, y gracias a personas como el doctor Néstor Berlanda has podido indagar un poquito más con esas regresiones que te hicieron en muchos datos técnicos al respecto. Antes de empezar, yo te tengo que dar las gracias de todo corazón, como antes te estaba diciendo fuera de cámaras, porque me parece algo muy valiente, un hecho muy valiente que tú estés aquí con nosotros contando lo que te pasó, porque realmente has sufrido. Desde que te pasó esto, has sufrido mucho durante los años. Y realmente, amigo, te doy las gracias por esto. Y es mucho, la verdad que sí, pero a mí esto sí me sirve como sanación, sacarme las cosas. Es muy difícil tragar todo y guardar, ¿cierto? Y después encontrarme como persona como usted, Alan, que fue una cosa, es petizo, chiquito, pero es una persona muy grande, ¿cierto? Como yo le digo siempre, es un grosso. Y bueno, el doctor Berlanda también, porque pude conocer parte como que si yo la tenía guardada o olvidada, que nunca lo podía entender, las cosas. Y ahí empecé a ver las cosas mejor. Es como una sanación que muy lindo, ¿cierto? Sacarme esto, ¿cierto? Encontrarme con gente que quiere saber lo que me pasó y yo le contaré lo que me pasó y... Claro. Es decir, tu caso yo lo conocí gracias al propio Alan Stivelman, que estuvo realizando el documental Testigo de Otro Mundo, al cual me invitó, pude conocer al propio Alan, conocer tu historia, y a partir de ahí vi un proceso de transformación. Me empapé con toda la historia, estuve muchos días y noches revisando los datos, y realmente he visto en ti una transformación, una evolución, porque antes tenías miedo de contarlo y ahora parece que de alguna forma estás superando el acontecimiento. La historia empezó en 1979 gracias a la FACE, la Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio del Fenómeno OVNI. Ellos en ese año hicieron un congreso donde aparecieron 3 testigos de un suceso inexplicable que aconteció el 3 al 8 de septiembre del 79. Entre estos 3 testigos te encontrabas tú, un joven de 12 años que en ese congreso particular intentó explicar lo que viviste. En el congreso las imágenes se ve a un niño atormentado que sufrió mucho, arrancas a llorar y muy difícilmente te salen las palabras.
La historia es alucinante. Estás con tu caballo, visitas una zona en una niebla que aparece cerca de tu casa, aparecen unas luces sobre tu cabeza que te siguen, ves posada una de estas luces como un enorme aparato, se abre una de las puertas, aparece un ser gigante, te das cuenta de que hay una especie de cristal translúcido que no puedes atravesar, ves a un ser más pequeño y a grosso modo esta es la historia con pequeños detalles, pero ya que te tenemos aquí, me gustaría que nos comentases cuál es el comienzo, el inicio de esta historia, qué es lo que viviste cuando tenías 12 años. Sí, cómo no. Es una historia muy difícil para mí contarla porque la vivo y hasta hoy lo siento muy duro, ¿cierto? Justo mi caballo en ese momento, ese mismo caballo que yo tenía, se llamaba Cometa y me quedó mi caballo y yo tengo que ir a buscar a Tropilla. Habría 1000 metros más o menos calculando, siempre el caballo a la mañana temprano toma agua, salgo. Para mí era una casilla lo que yo encontré en la neblina. Salgo, derecho al molino, que siempre cerca del molino, cerca de la aguada, están los caballos. Y me encontré, para mí, que siempre fue una casilla, ¿no? Y el caballo siempre tenía miedo, lo animé, crucé. Cuando crucé la parte de la neblina, antes de llegar a la nave, no había más neblina alrededor. Se veía el cielo. Eso me llamaba la atención a mí. Qué raro, acá no hay neblina. Es decir, la neblina estaba alrededor, no estaba en el cielo, estaba alrededor. Estaba alrededor, sí, alrededor, sin tocar la nave ni nada. Y se veía el cielo arriba. Era como de entrar en algo y no había neblina para arriba. Y abajo forma una escalera, porque vamos a decir lo que es, ¿no? Una escalera como todos conocemos, es fija, se levanta para arriba, se mueve totalmente distinta a las nuestras. Esta era una escalera bien blanca, media plomiza, media... El tema, lo mío, lo difícil que era cuando toqué era fría. Muy fría. Cuando tú subes la escalera y ves a El Grande, te refieres a un ser muy grande que estaba allí, dentro de la casilla, del objeto. Sí. ¿Puedes describirnos cómo era este ser? Alto, delgado, más o menos yo ahora le puedo poner con 3 metros de alto, bien blanco, pero con un traje plomizo, blanco. ¿Tenía ojos? Uno chiquito. No, tenía como Una línea. Tenía unos lentes como opacos así, en frente, una tipo capucha, vamos a decir lo que es, ¿no? Como Sí. algo parecido así. Vamos a ponerle algo parecido, pero no, es totalmente cerrado, completo. Se le veía la cara. Con chiquito te refieres a que había otro ser, pero era mucho más pequeño y tenía como aspecto robótico, porque una de sus manos era como una pinza y parecía cortar carne o tener huesos del venado. ¿Es eso así? Eso era así. Era carne. Carne. Era carne. Sí, yo miré, algo estaba haciendo, con carne. La carne la depositaba en un cubo y este cubo estaba atado por un tubo hacia otro cubo que estaba al extremo de ese aparato. Sí. Y ahí va, el cubo ese se ponía así para adentro de la pared, como que se terminaría la nave o algo así, ¿no? Sí. Y salió otra manguera que tenía más grande. Eso. ¿Recuerdas? Tenía una manguera puesta así larga para atrás. Tenía una máscara. Era una manguera rara, porque nosotros la manguera, si la torcemos, se tuerce. Sí. Esa manguera se iba caminando, se estiraba y se enrollaba junta, era como una goma. Era muy... como una goma, es decir,
el ser grande tenía una máscara con una goma que se conectaba a la puerta o detrás de la puerta. No, del otro lado, si estaba al lado mío, pasaba la goma esa, pasaba y yo nunca la toqué, ¿no? Pero vamos a decir que era como una goma. Yo ahora, que uno es más grande, puede decir algo, pero goma, nosotros conocemos lo que es una goma. ¿Ellos te hablaban o te enviaban mensajes directamente por telepatía, digamos, algo similar? No, el más grande yo lo sentía murmullo, ¿cierto? Para mí oía murmullo de atrás de la cosa, pero nunca supe qué me estaba diciendo en ese momento. Pero hay cosas que en la regresión sí, me salió como que si me hablaban, yo lo entendía, porque yo le preguntaba cosas. Es como que si eso, no sé qué pasó. Hay parte que yo no la entendía, esa parte, por eso me ponía mal. Hay parte que yo quería pasar para donde estaba el grande y el vidrio uno se choca, se lastima, y eso no lastima, es que no te deja pasar. Es como una goma transparente o una pared flexible, pero tipo vidrio. Es algo muy... Pero no podía pasar. Yo todavía lo veía al chiquito que pasaba y todavía me di cuenta, digo, voy a pasar donde ahí debe estar la puerta. Y hice 2 pasos, 3 y me choqué la... No, nunca pude pasar por donde estaba el grande. El grande por ahí me pegaba unas miradas, pero nada más. En un momento la puerta se me quiso cerrar. De adentro el aparato se me quiso cerrar la puerta. Yo pensé en mi caballo. Salto yo de ahí, me cuelgo un poquito y salto. Y defendí mi caballo. Y el caballo... Es decir, tú estabas ahí arriba, no podías acceder adentro porque estaba ese espejo, esa goma, ese campo de fuerza. El chiquito sí que entraba y salía, y en ese momento la puerta empieza a cerrarse y tú decides irte, bajarte antes de que te quedes encerrado. Ahí empiezas a desatar a cometa a tu caballo, ¿verdad? Nunca pensé que ellos me quisieron encerrar, yo pensé en mi caballo. Tenía más responsabilidad que se me vaya el caballo y que mi papá me rete, o yo tenía que aparecer con la tropilla en la estancia. Eso es responsabilidad de uno. Yo pensaba eso, no pensé nunca que me quisieron encerrar. Porque... Claro, tú en todo momento tenías más miedo de que tu padre te riñera por perder los caballos que el propio suceso, ¿verdad? Tenías más miedo a que te riñera tu padre. Y la responsabilidad. Es algo responsable. Ser... Sí. ¿Cómo no trajiste la tropilla? Que, bueno, incluso eso... después vamos a llegar a esa charla que cuando llego sin la tropilla. Y porque estamos en el tema de la nave ahí, lo que me pasó. El tema después yo abajo, porque defiendo mi caballo ahí, y el caballo no quedaba. Me llevaba, podía. Estiro la escalera de vuelta, y se me baja el grande. Y del otro lado baja otro, vamos a decir como es nosotros que lo conocemos tipo tobogán, baja el ser chiquito. No sé si era el que estaba cortando carne, pero un ser muy parecido a ese se abajó también por otro más para allá que había un tobogán. ¿También tenía una pinza? No, pues yo lo vi que abajó nomás. A mí me interesaba el caballo que me llevaba, que lo vi que abajó. No le vi cómo era el otro ni nada. Yo vi que era muy parecido al otro, pero no me fijé si tenía. En ese punto de la historia, el ser grande se quita un guante. Y cuando yo subo, que me trepo un poco, que él me ayuda un poco, no me ayudó bien, se me cae una rienda. Y le pedí que me alcance la rienda a él. No me la alcanzaba. Yo tenía miedo que me largue con el caballo sin rienda, sin manejo. Me largo del caballo. Cuando yo le pedí que me alce de vuelta, que esto, aquello, él entendió, se ve, que le pedí al guante, algo así parecido, algo muy raro, es algo muy... Y saca el guante, yo todavía lo pruebo, en una parte, lo pruebo al guante, lo siento pesado, y se siente como gelatina adentro, se siente como lleno de bolita o algo así, algo tenía adentro.
sacaba la mano y me dio, parecía un montón de rana, vamos a decir lo que es, y sacaba y tenía seca la mano, no tenía más nada, no tenía nada, no era, y material duro, pero flexible. Sí. Era así, es algo muy, y bueno, yo en una parte ahí de la nave, me paro así en la puerta y veo cómo era adentro. Ahí sí me paré a mirarla cómo era, porque ver una casilla adentro, yo quería siempre conocer esa edad, tenía ganas de conocer una casilla y era iluminado adentro, pero no una iluminación que encandila como tenemos nosotros las luces, ¿no? Que nos hacen mal a los ojos. Ellos no tienen esa luz, manejan otra clase de luz, ¿no? Es otra cosa. Después he estado en otras cosas que me ha pasado, sí hay una luz muy fuerte, potente, que esa quema, esa es una luz muy... Es una luz que quema, puedes decir que quema. Hay otra luz que tienen que quema, quema, es algo muy fuerte, muy potente, sí. Hay otra luz, pero esa luz que tienen como uno que no te lastima es normal, una luz, pero no es como la luz nuestra que nos encandila. Volviendo a lo del guante, cuando tú le pides el guante, lo haces porque necesitabas algún tipo de prueba para que tu padre no te riñera. Sí, claro, ¿no? que sí, claro que sí. Cuando me dijo que se sacó el guante, ya se lo pedí que me lo ate arriba, porque era pesado y el caballo no me quedaba. Yo tenía un contacto o una cosa como charlando con usted acá. Yo a usted no lo conocía, sí, y estoy charlando porque a usted le interesa de lo que me pasó a mí. Si veo que yo soy en ese tema, he tenido tanta burla, tantas cosas que le he contado a personas que no tenía que contarle. Ya me daba miedo de contarle a la otra persona. Es algo, no, es una enfermedad lógico que agarra a uno. Es algo muy feo. La parte en la que se saca el guante, ¿tú llegas a verle la piel o las uñas a este ser? Claro, uña no tenía, parecía. Porque yo le miro la mano y me llamó la atención que era grande y media verdosa era la mano. No era bien verde, ¿cierto? Tenía como un verde transparente, un verde gelatinoso, un verde... Era muy rara, muy... Y de mayor a menor, no había uña. Y ese ser, cuando se quita el guante, te agarra del brazo y te hace daño. Yo calculo que ahí fue donde yo tuve contacto, que tengo opción, que me acuerdo, fue ahí que me lastimó el brazo. Siempre de ahí, porque cuando subí arriba a la nave, es una parte que yo me acuerdo que me abajo para defender mi caballo. Yo nunca tuve contacto con nada. El tema, hay una parte que yo pedí al doctor Berlanda, que buscaron una manera de decir, para recordar esa parte. Y hay una parte que, ¿cierto?, que yo recuerdo, que yo estoy dentro de la nave y viajé en la nave. Hay una parte que... Es decir, el doctor Berlanda, en la regresión, te insta a que tú vuelvas a recordar el momento y tú empiezas a ver como estrellas, ¿verdad? Sí. Ellos, cuando yo estuve que no podía pasar para allá, ellos estaban mirando eso. Eso es lo que yo veía, que en la pantalla se veían todas, que pasaba así la mano y se veía todas cosas que... Pero a mí me interesaba ir a ver qué es lo que estaba haciendo, por qué se hacía todo eso así, ¿no? Y él pasaba la mano así, se veía todo eso. Y yo esa parte, me acuerdo después de ahí, que yo salto para ver mi caballo. Esa otra parte no me acuerdo, cuando dentro del tema de la casilla ahí adentro, yo empiezo a recordar con el doctor Berlanda, cuando me hace la regresión, es que yo viajé. Ahí esa parte. Yo viajé. El tema mío, que nunca lo pude entender,
que cuando yo vuelvo el caballo seguía en el mismo lugar. La parte mía era que se me acordaba de vuelta que yo hacía de vuelta toda la misma parte del caballo. Ellos en esa parte me llevaron a lo que, porque yo le empecé a preguntar qué hicieran los tratoreros, qué venían así, esas partes, ¿no? Esas partes, si era el tratorero, si manejaba o... Nunca, eso yo no me lo acordaba en el momento, pero cuando yo hice la regresión, esa parte me acuerdo de todo. Y le pregunté qué estaban haciendo, qué vinieron a hacer, y me mostraron lo que vinieron a hacer y qué venían a hacer. Una parte interesante en la regresión, cuando ese ser te agarra, te hace daño, empiezas a ver ese viaje, empiezas a ver las estrellas, ves también a tu abuelo y también ves una cosa oscura como una tormenta que se acerca y estos seres te dicen: mueren ellos, nos defienden de eso, nos cuidan. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Ya, ¿viste cómo va todo? Sí, yo te entendí la pregunta que me hiciste, pero hay una parte que ellos me muestran, la tormenta. Primero me muestran que lo más querido mío, mi abuelo. Yo con mi abuelo tuve linda historia, ¿cierto? Qué sé yo, él fue muy... En la vida de él fue muy caminador, ¿cierto? En ciertas cosas. Y tenía sus partes lindas, como todas personas, sus partes feas. Y me mostraron eso. Y después le dije, pregunté. Y en tema de cosas así, que hacían allá mi abuelo, con quién estaba, es una parte muy difícil porque yo le digo, ¿qué hace abuelo acá? Y ellos están ahí, van ellos donde está mi abuelo, saben dónde está mi abuelo. Mi abuelo sabe lo que me dice ahí, son los tatas. Claro, es una parte que yo llego a entender también porque para mí en mi vida mi abuelo también fue mi gran maestro. Fue alguien que quería con locura hasta que dejó este plano. Y realmente yo conecté contigo a partir de ese dato que das en el documental de Alan sobre que pudiste ver a tu abuelo. Yo creo que fue una especie de regalo de estos seres, una visión, como que te estaban dando la visión para darte un mensaje. ¿Qué mensaje crees que era lo que te querían transmitir estos seres? Es algo muy buena pregunta. Es algo de lo que me está pasando, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy sabiendo, y recién ahora me estoy dando cuenta dónde estoy parado, ¿cierto? Hay cosas que yo sueño y se hacen realidad. Hay cosas que yo nunca lo podía entender, esas partes, que siempre me daba miedo. Ver un auto, ver una moto, que me ha pasado, ver a alguien, y hoy en estos momentos sueño y le veo los horarios que va a pasar y todo. Pero si empiezo a gritar, para vos, seguí vos, te tratan de loco como me han tratado, ¿cierto? Es muy difícil. A esta parte de la tormenta, ellos en sueño me muestran que el mundo prácticamente va a ser destruido con una tormenta, unas cosas muy raras que se vienen. Y el tema es que yo ese sueño lo soñé una vez y tenía mucho miedo, y siempre que no quiero estar parado en la parte del sueño esa,
porque ahí lo veo, lo que pasa. Y todo sueño que me ha pasado, siempre estoy parado acá y ver de vuelta lo mismo lo que estamos pasando ahora. Es algo muy raro, que eso nunca lo podía entender. ¿Por qué me está pasando si yo lo vi ayer ya? Pero ¿cómo? Si ayer anoche lo soñé. Era muy raro para mí eso. Yo siempre decía, yo era como un pájaro parado en el semejante árbol. Hoy no me siento así. Gracias a Alan conocí a otras personas que también le pasa lo mismo. Hoy lo conozco a usted, que tenía muy contacto con su abuelo y era su fan. Mi abuelo era el fan mío. Mi abuelo me enseñó a cuerear la nutria y me hace sentir mal eso. Claro. Es decir, a veces esto puede afectar hasta nuestra propia alma. Yo sé que es muy difícil el poder decir abiertamente que a raíz de ese contacto que tuviste con lo extraño, a raíz del suceso, a raíz de esas visiones de tu abuelo, esas visiones... Ver de vuelta a mi abuelo. Eso fue ¿Cómo? algo... Ver de vuelta a mi abuelo fue lo más grande. Exacto. Sí. Pero eso te despertó algo, ¿verdad? Porque tú vienes de una descendencia guaraní y para ellos lo más importante es el sueño y te afectó en los sueños. Ves cosas que luego se producen a raíz del incidente, te ayudaron de alguna forma, te dieron el empujoncito para poder volver a tus raíces. ¿Crees que es la respuesta, el origen del contacto? ¿Crees que fue gracias a eso la ayuda que te permite, bueno, dirigir tu vida hacia tus raíces? De salir y contar esto fue eso. Esa parte. Es algo muy grande. Que los tatas existen, está, y por eso nos tienen miedo. Nos tienen miedo ellos. Ellos no vienen por el mal. ¿Has vuelto a ir a visitar a la gente guaraní? ¿Te gustaría volver a ir? Sí, la verdad que sí, me gustaría ir de vuelta. Pero capaz que no venga. Lo que se vive ahí, amigo, es algo hermoso. Es algo muy lindo. Creo que esa emoción fue muy bien transmitida en el documental de Alan cuando te dan el nombre real, el nombre interior por parte de guaraníes. Y realmente yo creo que volverás a ir. Creo que en el futuro volverás a conectar con ellos. Están esperándote y creo que será una nueva forma, un nuevo camino muy importante para ti. Y espero de corazón que vuelvas a visitarlos para que vuelvas a sentir esa magia, esa comunidad entre todos ellos porque son familia, ¿verdad? Sí, sí, lo sentí así. Así se sintió. Era algo muy lindo, aparte ponerme el nombre justo, ¿no? Abba Tupá, eso fue algo muy impresionante. Sí. Volviendo un momento al caso, ¿tú has tenido contacto con los otros testigos? Es decir, con Carlos Ealión y con Roberto Torres. Sabíamos el tema y lo vine a conocer ahora un par de años atrás, 2 años más o menos, ahora que lo conocí acá al hombre, y en el momento jamás lo conocí, el León nunca, personalmente nunca, y lo conocí por la película. Cuando hicimos la película, al otro muchacho lo conocí porque me dijeron que iba a conocerlo. Sí, cómo no, y Alan me llevó donde estos muchachos, jamás los conocí, nunca los vi, que era 2 años que lo conocí a este muchacho, 1 año más o menos. Cuando pasó el suceso, ¿había una laguna cercana a la casa?
Sí, la Laguna La Victoria que se llama. ¿Y la laguna cambió? Es decir, ¿se agrandó? Y la laguna ha cortado camino ahora, en estos momentos ha cortado camino, se ha unido con todas las otras lagunas, se ha sido muy grande y sí, se hizo muy grande. Si tenía 100 hectáreas, ahora son 400 hectáreas. Las lagunas son más grandes, sí. ¿Has visto salir luces de la laguna? Wow, sí, sí, sí. De su interior. Sí, sí. ¿Crees que reposan allí las luces que se ocultan en el agua? ¿O necesitan el agua para algo? Siempre digo yo, que ellos siempre necesitan agua. Como necesitan energía, necesitan agua, Sí. necesitan humedad. En la experiencia, aparte de lo que vistes y sentiste, en el olfato, ¿olías algo fuera de lo normal? Porque en muchos casos de encuentros se huele a azufre, se huele a algo diferente. Qué lindo, ¿no? Esa parte. ¿Sabe que no tengo olfato yo? Anda. Sí. Sí. No sé de qué edad perdí los olfatos. No tengo olfato. Mira, algo que compartimos. Yo tampoco. ¿Ya vio? Si hay un perfume que muy fuerte me hace estornudar. Mira. Sí. ¿Y tú te has escondido de las luces en aquella etapa joven Oh, la pucha, que ibas cambiando de lugares? Siempre. Por eso me cambiaba de lugar. Por eso me cambiaba. Me quería esconder. Y cuando viajé en avión, yo de arriba del avión decía, claro, si no somos nada allá abajo, ¿dónde me voy a esconder? Cuando me ha pasado otros casos, me pasó un caso en San Luis, que es algo... nunca le tuve miedo a nada, siempre le tuve miedo al humano, ¿cierto? Y después de retirar de la familia, yo anduve mucho caminando y no quiero perder. Esa le tengo miedo. Y al otro miedo, a la persona, nunca sabe cómo lo va a recibir todos los días. Todas las mañanas tenemos un cambio, un giro. Y después, como dicen, ¿no? En el campo siempre se ven luces. Vamos a ir... tuve casas muy apastamadas, ¿no? Dicen que hay fantasmas. No son fantasmas. He estado en casa de 300 años atrás. Estuve en un caserón. 6 habitaciones, baño, todo. Solito vivía ahí. Tipo, si no, pregúntale a Alan, él tiene foto de esa casa. Y fíjese cómo es. Sí, ellos dicen que pusieron cámara así como estamos acá, y quisieron filmar y no les salió nada, les salteó todo. Y para ellos andaban bien los aparatos. Fotos ahí adentro no se podía sacar. La única foto que he sacado yo, sí, se ven unas cosas ahí. Cerrarse las puertas solas, moverse las cosas, venir cansado y acostarte que te destapen, todo eso. Jamás le tuve miedo. ¿Llegaste a disparar con un arma a alguna de las luces? No, jamás. Al contrario, me retiro, me quedo quieto, me agacho, no digo nada. Solamente en San Luis, a mí me gusta mucho cazar, no depredar, cazar para comer, poner, si es la presa grande, poner en la heladera, en el freezer. He cazado jabalí a cuchillo y perro, como tiene que ser. Jamás fui con arma a cazar muchachos. Y sabe que me perdí. ¿Cómo se va a perder? Si conoce el lugar. Usted para ir a su casa nunca se pierde. Me perdí. Estando 3 años trabajando en esa estancia y pasando 2 veces, 3 veces en el día por el mismo lugar, me perdí.
estancias grandes, pero siempre se pasa, siempre se trabaja. Semejante nave se me paró, venía cuando dije, ¿y en dónde estoy? Y no sé para dónde salí bien, pero cuando llegué a un alambrado que conocía, cuando caí que me conocí, dije, este lote es franqueado. El lote franqueado era un lote que dice que la misma naturaleza lo formó, ¿no? Es todo con planta, limpio y así, fue todo monte, ¿no? Monte tupido y limpito, monte tupido y limpio, está todo medio franqueado el campo ese, ¿no? Y unas isletas de monte redondo, ¿no? Tiene. Y digo yo, este es el lote franqueado, ya me acordé en ese momento. Pero en ese momento, cuando yo salgo ahí, que cuando dije, ¿dónde estoy parado? Yo cacé el chancho. Pero nunca me acordé qué pasó cuando apareció la nave. ¿Qué hice con el chancho? O sea, en cierto modo la nave o la luz te ayudó a encontrar el camino. Pero no luz, amigo. Metal, máquina. Pero máquina, gigante, 300 metros de largo. Gigante arriba mío. Yo no me sentía nada ahí abajo. Los perros se me dispararon todos. Se me dispararon, gritaron, dispararon. Y perros muy compañeros míos, muy amigos. Defendían. Con una linterna y un cuchillo puesto en la cintura, esperar semejante nave que se bajó de arriba, una luz que venía, y yo digo, cuando miro así para arriba, buscando las estrellas para orientar, no me pude encontrar ninguna, nada. Y vi una luz que se venía, y cuando apenas la vi, tipo estrella, oh Dios, lo único que dije, y era, se vino, se acercó. Uf. Te da escalofríos, ¿verdad? Sí. Pararme ahí en semejante nave y cuando se te empieza a sentar arriba, la única claridad que se veía era la claridad de las estrellas, y se te encima arriba que vos mirás así, ni las manos te ves. A esta distancia ni las manos te veía, lo oscuro que era. Ni prendí la linterna, ni agarré nada, solamente me quedé paradito así y le pedí a Dios. Es decir, ¿estos aparatos pueden quemar el terreno al posarse? A según qué luz largan. A según qué luz. Porque al árbol cuando lo alumbraron, que lo dejaron clarito como de día, nunca lo quemaron, nunca se secó. Lo único que lo secó fue una tormenta de muy grandes piedras que vino en San Luis, que yo no sabía que eran tan bravas las tormentas en San Luis, y más o menos cayó 50 milímetros en 40 minutos, en zona todo muy arenosa, donde yo estuve, y un rayo, lo partió al medio, el único, a la planta. Vaya. Al poco tiempo, al algarrobo ese, añejo al algarrobo. Te iba a comentar un suceso que viviste porque estabas muy enfermo de una pierna. Se dejaron una gasa en una operación que tuviste en una pierna y eso te produjo una infección interna por todo el cuerpo. Es decir, estuviste al borde de la muerte por una negligencia médica. En ese estado, que casi mueres, ¿sufriste algo parecido a una experiencia cercana a la muerte? ¿O pudiste estar en un sitio muy raro que tú puedes describirnos, verdad? Sí. Lo viví en una parte, el tema, lo mío es así. Yo soñé 2 días antes, ¿cierto? Antes que me lastime la pierna, pero los sueños en esos momentos no los quería vivir, no los quería soñar porque me daba miedo después verlo. El tema es soñar y después que te pase en vida, que te pase lo que te en sueño. Eso nunca lo podía entender. El tema es que cuando yo me estropeé, después la otra parte, que lo viví a las operaciones.
Digo, acá está la parte del sueño. Justo cuando me llevaban a quirófano, yo siento que iba cruzando la luz ahí, me despachan por una ventana, me despachan para el otro lado y ahí cae la parte del sueño. Digo, ahí está la parte del sueño, por Dios. Dije, entre mí, ¿no? Y dice, se reventó el tobillo, dice el doctor, ¿cierto? Dice, este va derecho al quirófano. Me bañé porque estaba totalmente sucio, estaba trabajando en el campo. Y ahí nomás, derecho al quirófano. Y cuando me llevaban ahí, siento justo la parte del sueño. Cuando me cruzó una luz de la misma pasillo, caí en el sueño. Esta es la parte del sueño que me pasó. Y era como decir, estoy acá. Va a pasar todo. El tema es que me duermen, me operan. El tema es que de la misma infección, todo el tema, el trayecto que me llevó, de tanto antibiótico que me pusieron, a lo que nunca tomé un antibiótico, nunca una vasoaspirina, nunca nada, siempre fue yerba, siempre fue poleo, todas cosas naturales, ¿no? Cosas de campo. Yo el hígado mío estaba sano. Con los mismos antibióticos me hicieron mal con el hígado. Me dieron tanto antibiótico por boca, después me hicieron llaga en el estómago. Así que me empezaron a inyectar. Peor, ya no podía dar más, se me hinchaba el hígado, me reventaron el hígado. Dentro de vuelta del quirófano, de la parte del sueño de vuelta, y sabe que me estaban dando choque de corriente y yo jamás sentí eso. Yo estaba en una parte parado en una montaña, yo siempre digo que era tipo una montaña, de este lado había mucha música, a mí me gusta mucho la música, cualquier música. Estaba de este lado había lindo también, era tranquilo, a mí me gusta mucho la paz, mucha tranquilidad, mucho campo, y este lado estaba igual, ¿cierto? Me tenía la combinación que me gusta la música y me gusta el campo y la soledad, ¿cierto? Estaba combinado eso a elegir. Me aparece un familiar mío, que nunca dije el nombre, quién era, solamente a una sola persona le dije quién es. Y me decía, mijo, a bajar para acá, vení, y me daba la mano. Yo lo miraba así, nada más, parado ahí en el medio, un palo parecía en el medio ahí, yo me sostenía algo, pero vamos a decir que era un palo, ¿cierto? O un poste. Me estaba sostenido así y no sabía qué decir. Así a lo lejos allá, se baja una luz. Se acerca a los míos. Una luz no tan fuerte que queme, ¿cierto? Una luz opaca. Se viene así para lo mío, cuando lo tenía acá al lado era una luz que se podía mirar, pero yo era como decir, lo quise mirar 2 veces así y era como que si se me retiraba. Nunca le pude ver la cara, nunca le pude ver el físico. Y estiro así la mano, era como que si sentí que algo me tocó. Cuando no me salía la palabra decir, yo estoy con Dios. Porque no sabés qué camino agarrar, dónde ir. Sabe que Él no me dejó arriba, no me dejó abajo de todo, me dejó más arriba, me dejó. Acá, arriba, Él me bajó cierto lugar que no sé cómo hice para llegar ahí, y me dejó acá. No me dejó muy abajo, ni muy arriba, me dejó más arriba que abajo. Y ahí siento los choques de corriente que me decían, respira hondo, respira hondo. Sí. Pero esa parte yo lo viví antes. A raíz de esa experiencia, ¿puedes decir que el miedo a la muerte que todos tenemos ha desaparecido? Sí. Sí. O sea, es una experiencia que te ha ayudado a afrontar la muerte de otra forma, como un camino, como
un paso más en la vida y ahora es posible que te preocupes por otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque las experiencias cercanas a la muerte a veces nos enseñan que tenemos que valorar la vida de otra forma, es decir, darle más importancia a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea, y no tenerle miedo a la muerte porque es otro paso más en la vida. Y creo que ha sido también tu caso, y es muy importante como lección que todo el mundo tendríamos también que sentir en algún momento. Olvidar los miedos y abrazar la alegría, la felicidad. Sí, sí. Como lo hacen los Abba, olvidar lo malo, claro. ¿cierto? Olvidar lo malo y querer lo bueno, adorarlo, rezarle, orarle. Llegados a este punto, nos has hablado de muchas cosas, de la experiencia, de ese contacto con las visiones que te hicieron estos seres. Nos has hablado de ese incidente que te perdiste y la luz gigantesca, de la experiencia cercana a la muerte. Pero creo que todo tiene que tener un valor, un sentido. Esta entrevista, aparte de darnos datos sobre el suceso, también me gustaría que sirviera para toda la gente que nos está viendo. Ojalá que sirva para la gente que nos está escuchando o viendo, o de paso, si nos vio un pedacito, que sería muy lindo, sería ese miedo que todos tenemos y que sirva para esto, que seamos más hermanos, más compañeros. Claro. Con eso, ¿cuál sería tu mensaje final para toda la gente que te está viendo? Y me gustaría eso, me gustaría que seamos más hermanos, más unidos, más, no ese negro, no ese blanco, no, somos todos iguales, somos todos humanos, somos todos personas. Está medio difícil para llevar eso, pero seamos un poquito más. Claro. Sigamos a los guaraníes, ¿no? Uh-huh. Como dicen algunos, a los indios. ¿Por qué indios? Tienen un nombre, son personas. Claro, claro. A eso. Es un mensaje que yo apoyo, estoy contigo. Tenemos que unirnos todos, dejarnos de rivalidades, de fronteras. Todos somos uno y debemos, como humanidad, dirigir nuestra atención en un mismo camino, porque si no, no podemos volver a las estrellas, que yo creo que es algo que está dentro de nuestra alma, que nos pide con mucha fuerza intentar unirnos para salir a las estrellas y descubrir los secretos que alguien, puede ser Dios, ha dejado ahí, para que en algún momento los veamos y los sintamos y podamos incluso, no sé, avanzar todos en el mismo La verdad camino. que sí, es esa. Cuando sepamos unirnos, sepamos hoy a los tatas los tenemos sentados al lado nuestro. Con todo este tiempo que he estado investigando tu caso, al final, lo he dicho al principio de esta entrevista, que lo más importante es la persona, la humanidad que desprende. Y si yo quiero conocerte, va a ser por conocer a Juan, no al testigo de otro mundo, sino aquel Juan que está en su cabaña paseando con sus perros, observando el paisaje y que está tomando simplemente mate, hablando de cualquier cosa. A mí me interesa conocer a la persona y creo que me has transmitido un valor que muy poca gente me transmite, incluso teniéndola cerca de mí. Por eso tenemos que conocernos. ¿Por qué no? Y vamos a charlar bastante y te voy a convidar con unos buenos caipora. Ah, muy bien. ¿Caipora? Sí, la verdad que sí. Bueno, ya nos iremos a ver y bueno, no pierdo la esperanza. Muy bien. Pues con esto dicho, aquí nos despedimos. Como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro programa.